Hola, buen día. En la siguiente presentación hablaremos sobre la retención de colaboradores en sorteos, siendo los integrantes Víctor Iván Calderón de Reza y Valeria Rojas Nava. El objetivo de esta presentación es utilizar técnicas de Support Vector Machine, SVM y K-Nearest Neighbors, KNN, en el lenguaje de programación R para moderar la información de nuestra base de datos. Específicamente se busca observar la retención de los colaboradores en los sorteos, así como analizar el comportamiento de estos datos en relación con la participación en los sorteos, la cantidad de boletos vendidos, entre otros factores. Antes de comenzar a analizar y visualizar nuestros resultados, hablaremos un poquito de la base de datos y de los componentes que podremos encontrar en ella. Primeramente tenemos al colaborador, el cual podemos encontrar en nuestra base de datos como ID colaborador. Es que este es un identificador único e irrepetible del comprador de quien se está utilizando. Primeramente tenemos al colaborador o ID colaborador como lo visualizaremos en nuestra base de datos, el cual es un identificador único e irrepetible de los compradores de quienes se estarán analizando los datos de este ejemplo. Tenemos también a las zonas, las cuales para nosotros internamente son las ubicaciones geográficas en las que se encuentran disponibles los colaboradores. Dichas ubicaciones son proporcionadas directamente por dichos colaboradores y los tenemos enumerados del número 1 al número 43. También tenemos los grupos, los cuales son unas categorías en las que se agrupan cada uno de los colaboradores, estas siendo numeradas del número 1 al número 26, por lo que podemos entender que los colaboradores pueden estar categorizados ya sea como alumnos, becados, egresados, padres de familia, empleados, maestros, público general, proveedores, entre otros. Tenemos de igual manera promotor o ID promotor como lo podríamos visualizar en nuestra base de datos, el cual es el número de control del encargado o de las personas encargadas de conseguir que los colaboradores participen o continúen participando en la venta de boletos de nuestro sorteo. De igual manera, ellos se encargan de llevar el seguimiento con estas personas a lo largo de todo el proceso del sorteo. Las participaciones en los últimos tres sorteos hacen referencia a las veces que nuestros colaboradores han participado en los últimos tres sorteos. Estoy imaginando que si, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores participó en el sorteo 83 y luego no participa sino hasta el sorteo actual, el cual es el 85, tenemos entonces que el número de participaciones de esta persona es de dos sorteos. De igual forma, podemos resumir que el mínimo de participaciones es 1 y el máximo es 3 para estos ejemplos. Última participación habla sobre el último sorteo en el que el colaborador aportó en la venta de boletos sin contar el sorteo activo, el cual en este caso es el 85. Promedio de boletos vendidos varía significativamente entre nuestros colaboradores, ya que van desde 4 boletos hasta más de 100 boletos. Podemos decir de una manera muy general que colaboradores con un promedio muy alto podrán ser o podrían ser casos especiales que valdrían la pena investigar más adelante. La mínima cantidad de boletos vendidos hace referencia al menor número de boletos con los que uno de nuestros colaboradores o algunos de nuestros colaboradores se ha comprometido a participar. Por ejemplo, si uno de ellos en el sorteo 83 vendió un total de 5 boletos, en el 84 vendió 10 boletos y en el 85 4 boletos, la mínima cantidad de boletos vendidos para este colaborador sería de 4. Tomando el mismo ejemplo, pero ahora con la máxima cantidad de boletos vendidos, habla sobre la mayor cantidad de boletos que los colaboradores se han comprometido a vender en todas sus participaciones. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, en el que en el sorteo 83 se vendió un total de 5 boletos, en el sorteo 84 10 boletos, en el 85 4 boletos,
la máxima cantidad de boletos por este colaborador serían 10 boletos, en este caso en el sorteo 84. La cantidad de boletos vendidos, última participación o última vez, como le encontraremos el dato en nuestro archivo, habla sobre la cantidad de boletos que el colaborador se ha comprometido a vender durante todas las participaciones del mismo. Por ejemplo, si este mismo colaborador del que hablamos que participó en el sorteo 83 vendió 5 boletos y luego en el 84 vendió 10 boletos y por último en el 85 nos ayudó vendiendo 4 boletos, tenemos entonces que la cantidad de boletos vendidos última vez para este caso es de 19 boletos. Por último, pero no menos importante, tenemos la participación actual, la cual podemos encontrar a manera de ceros y unos, y este identificador lo que nos ayuda a verificar es si los colaboradores actualmente participan en el sorteo 85 con un 1, y en el caso de los colaboradores donde no se tengan registros más que del sorteo 83 y 84, este dato aparecerá con un 0. En esta sección vamos a ver más a fondo lo que vendría siendo nuestras herramientas para el modelado de datos, las cuales nos servirán para poder obtener la respuesta de si un colaborador participará en el siguiente sorteo, dada la información que ya se discutió en la sección de base de datos. Como se mencionó en el objetivo, para este trabajo utilizaremos las técnicas de aprendizaje supervisado de Support Vector Machine y K-Nearest Neighbor para la clasificación de datos de la información que tenemos. El Support Vector Machine o SVM es una técnica que nos ayudará a encontrar el hiperplano de los datos, para que estos puedan ser divididos. Este hiperplano es aquel que maximiza el margen entre los puntos más cercanos de los datos de entrenamiento, formando un vector de soporte. En ciertas ocasiones, cuando los datos no son linealmente separables, se hace uso de funciones de kernel para proyectar datos en un espacio de mayor dimensión. El K-Nearest Neighbor o KNN, al igual que el Support Vector Machine, es un algoritmo de clasificación de aprendizaje supervisado usado en el aprendizaje de máquina. Este método nos ayuda a almacenar los datos del entrenamiento, agrupándolos en un plano mediante las características que comparten y su cercanía con otros datos. Gracias a este tipo de almacenamiento que realiza el KNN, el modelo nos puede ayudar a realizar una predicción para los nuevos datos al momento de insertarlos en el plano y clasificarlos por su similitud y cercanía con los datos anteriormente almacenados. Para poder elegir el mejor modelo, estamos dividiendo la información de la base de datos para validar que tan bien salieron los métodos de clasificación. Esto debido a que no podemos elegir un modelo sin saber su eficiencia, y la eficiencia no se puede medir solo con los datos del entrenamiento. Una de las técnicas para la validación de datos, en base a la información con la que contamos de la base de datos y que se utilizó en este proyecto, es dividir la información en tres partes, que son los datos de entrenamiento, que es usualmente entre el 60 y 80% de la información, los datos de validación, que es entre el 10 y 20%, y los datos de prueba, que también son entre 10 y 20%. De igual manera, se tiene que saber que los datos de validación y de prueba deben ser de la misma cantidad. En esa sección de resultados se discutirá sobre lo obtenido después de ejecutar los algoritmos en R usando los métodos de KSVM para el Support Vector Machine y KKNN para el K-Nearest Neighbor. En las pruebas usando el KSVM teníamos como hiperparámetros del C-value los exponentes de 10 del menos 4 al 1, es decir, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1 y 10. Como parámetros del método teníamos de type el C-SVC, el kernel de Vanilladot, nuestro factor de datos, el saber si el colaborador es participante actual, y la matriz es usar el resto de los datos de la base de datos.
Los resultados obtenidos fue de que el C-value valor a 10 tenía una mayor eficiencia con aproximadamente el 91.66%, por lo cual esto pudiera ser indicador que sería el mejor valor para tomarlo en cuenta en nuestras pruebas en contra del KNN. Pero se decidieron hacer más pruebas, ahora con múltiplos de 10 del 20 al 70, debido a que la gráfica obtenida aparentaba que se podía mejorar la eficiencia de las validaciones de lo entrenado. En el segundo batch de pruebas obtuvimos menos variantes entre sí y se determinó que el C-value de 50 era un mejor modelo con 93.92% de validación en la eficiencia para nuestras pruebas. Así que lo podemos seleccionar para que sea nuestro hiperparámetro en comparativa con los resultados de KNN. Durante el uso del método de KKNN se decidió hacer que los valores de K fueran del 1 al 50. Al notar que el porcentaje de eficiencia de las validaciones de K no fluctuó demasiado y el mayor valor fue alcanzado cuando K es igual a 8 con el 94.39%, se decidió no buscar más valores de K para no gastar tantos recursos de la computadora que está haciendo el cálculo. Como se ha mencionado anteriormente, los mejores hiperparámetros para cada uno de los algoritmos fue el C-value de 50 en el caso del SVM y la K igual a 8 para el caso de la KNN. Con esos resultados se decidió probar los datos de prueba que tenemos preparados. Al momento de realizar las pruebas obtuvimos resultados muy parecidos, donde el CVM con el C-value de 50 obtuvo 93.98%, mientras que el KNN con el K igual a 8 obtuvo 93.91%. Dado los resultados, nuestra elección puede ser cualquiera de los dos algoritmos, dependiendo de las necesidades y los recursos con los que cuente la institución en su momento. Con lo investigado se encontró que la ventaja del SVM va a ser que puede ser más escalable y eficiente al momento de hacer predicciones, mientras que el KNN es más sencillo de interpretar y de entrenar. En conclusiones, podemos decir que este tipo de herramientas nos pueden ayudar para facilitar la clasificación y predicción de datos dentro del ámbito laboral, lo cual puede ser beneficioso para la empresa que necesite tomar decisiones. También, dentro de lo presentado, existen ciertas áreas de oportunidad, como lo puede ser el realizar una validación cruzada, la cual puede decir con mayor precisión qué tan eficiente sería un C-value o K, aprovechando el dividir la base de datos en partes iguales y hacer el entrenamiento, la validación y las pruebas con cada una de esas partes divididas. Finalmente, con lo aprendido en clase y lo que se puso en práctica en esta presentación, esperamos que pueda ser útil en nuestra vida profesional, dado lo que con estos algoritmos se facilita el análisis en las bases de datos que contienen muchos registros y contienen diferentes variables que pueden influir en la toma de decisiones o hacer una predicción más acertada.